Es lamentable, es vergonzoso, lastimoso ver el río Atoyac en estas condiciones. Vemos hasta natas que tiene el agua. Realmente la contaminación es terrible, el olor es terrible. Nos quitamos el cubrebocas para poder que tuviéramos buen audio, pero realmente es insoportable el olor. Ya vio, es el río Atoyac. Así va el río Atoyac, cubierto con esta nata blanca de contaminación. El olor que desprende es fétido, lleno de basura, troncos, muebles, electrodomésticos. Vecinos de la zona aseguran que a partir de las 12 del día tienen que cerrar sus ventanas y sus puertas, ya que el olor es insoportable. En Puebla, los tiraderos clandestinos están provocando la contaminación del río Atoyac, alterando los cultivos de esta zona. Sus aguas contaminadas son sinónimo de enfermedad y muerte. Es el río Atoyac. La gente que vive cerca ha normalizado el fétido olor y lo turbio del afluente. El río Atoyac es uno de los ríos más importantes del centro de México, tanto por su extensión como por su impacto ambiental y social. Nace en las faldas del volcán La Malinche, en el estado de Tlaxcala, y atraviesa los estados de Puebla y Oaxaca. En su curso, se une con otros afluentes y finalmente forma parte del sistema del río Balsas, uno de los más extensos de México. Importancia biológica. El río y su ribera albergan originalmente una gran diversidad de organismos acuáticos, como peces, anfibios, macroinvertebrados, algas y aves acuáticas. Actuaba como corredor ecológico, conectando ecosistemas de montaña y zonas tropicales. Regaba tierras agrícolas, manteniendo suelos fértiles y humedales temporales que eran clave para la biodiversidad local. Interés biológico actual. Desde una perspectiva biológica, el río Atoyac es un caso crítico de estudio sobre la contaminación de cuerpos de agua, bioacumulación de tóxicos, resistencia microbiana y efectos en la salud genética y reproductiva del humano y animales. Se ha convertido en un ejemplo de la necesidad urgente de políticas de gestión hídrica sustentables. Situación actual. El río se encuentra altamente contaminado, en especial en los tramos que atraviesan zonas industriales y urbanas de Puebla y Tlaxcala. Tiene un color y olor característicos. En muchos tramos, el agua es negra y tiene olor fétido, debido a la carga orgánica y química. Tiene una pérdida de vida silvestre. Muchas especies han desaparecido o migrado por la degradación del hábitat. Presenta un riesgo para los humanos. Las poblaciones cercanas enfrentan serios problemas de salud. Fuentes de contaminación. Algunas de las fuentes de la contaminación se deben a descargas industriales de numerosas fábricas, especialmente del sector textil, que vierten residuos sin tratamiento adecuado, incluyendo metales pesados como plomo, mercurio, arsénico, así como solventes orgánicos como benceno y tolueno. Desechos urbanos. La falta de sistema eficiente del tratamiento de aguas residuales en comunidades cercanas conduce al vertidero directo de aguas negras y grises al río. La agricultura. El uso excesivo de fertilizante y pesticidas en actividades agrícolas contribuyen a la contaminación del río. Impacto en la naturaleza. La contaminación del río Atoyac ha tenido consecuencias devastadoras para los ecosistemas acuáticos, que con la presencia de contaminantes tóxicos ha reducido drásticamente la diversidad de especies del río. También ha hecho una alteración en la cadena alimentaria. La acumulación de metales pesados y otros contaminantes en organismos acuáticos ha afectado a depredadores y otras especies dependientes del ecosistema fluvial. Efectos en la biología humana. La exposición en los contaminantes del río Atoyac ha generado serios problemas de salud en poblaciones cercanas, como enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas y daño genético. El contacto con el agua contaminada provoca brotes de cólera, fiebre, tifoidea, hepatitis A y otras enfermedades transmitidas por el agua. Se ha observado una alta incidencia de cáncer, insuficiencia renal y enfermedades hematológicas como la leucemia en comunidades aledañas al río.
Estudios han detectado alteraciones en el ADN de habitantes cercanos al río, lo que podría estar relacionado con la exposición a contaminantes químicos. Es importante atender el problema de la contaminación del río Atoyac, pues los contaminantes que se encuentran en el río, como manganeso, zinc, níquel, cromo, etc., destruyen el ecosistema del río y también son perjudiciales para el ser humano. Pueden causar problemas graves como cáncer, problemas gastrointestinales y convulsiones. Las soluciones son restricción de descargas industriales, prácticas sostenibles en la industria textil, áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad y promoción del ecoturismo y la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. Ahora continuamos con las aguas residuales. Normalmente, más de 8,000 empresas descargan residuos al río Atoyac entre Puebla y Tlaxcala y se han detectado metales pesados tales como el cromo, plomo, mercurio, con niveles hasta de 400% por encima del límite permitido. Principales industrias van a ser las textil, las químicas, automotriz y alimentaria. Asimismo, las aguas residuales domésticas influyen en este papel, ya que el 70% de la contaminación de estas aguas provienen de un origen doméstico. Muchas de estas aguas no reciben un tratamiento adecuado y por ende la empresa Agua de Puebla ha sido señalada por no cumplir con el saneamiento a pesar de cobrarlo. En otros casos, los desechos hospitalarios RPBI no tienen un dato específico de cuántas descargas directas de RPBI al río Atoyac se tiene por año. Sin embargo, el RPBI incluye sangre, agujas, material quirúrgico, tejidos humanos y químicos infecciosos. El mal manejo de este puede causar contaminación grave de agua y riesgos sanitarios. Asimismo, las sustancias tóxicas encontradas en el Atoyac van a ser más de 10 sustancias. En este caso, las más relevantes va a ser el cromo hexavalente, cloroformo, cloruro de vinilo, cadmio y benceno. Aunque la mayoría de los residuos que terminan en áreas naturales son de la industria, también se generan en el hogar o en la agricultura. Esto demuestra que el problema es más amplio y que requiere soluciones de distintos sectores. La ingeniería mecánica, aunque produce muchos de estos residuos, también puede contribuir a solucionar este problema. Un ejemplo muy claro son las plantas de tratamiento de aguas residuales, donde el trabajo en conjunto con otras ingenierías y áreas permite desarrollar soluciones más completas. La mecánica contribuye principalmente en el diseño y operación de componentes de estas plantas, como bombas, tanques sedimentadores y sistemas de aireación. Además, se encarga del control automatizado de los procesos y dispositivos como barreras de flote que evitan que los contaminantes sigan su camino hacia los ríos. Todos estos elementos son esenciales para el funcionamiento eficiente de una planta de tratamiento. Aunque la ingeniería mecánica puede generar residuos, también es indispensable para llegar a una solución. Una forma de gestionar las aguas residuales es con plantas de tratamiento, las cuales son instalaciones diseñadas para limpiar el agua contaminada antes de devolverla al medio ambiente o reutilizarla. En general, consta de 4 etapas. La primera de ellas, llamada pretratamiento, en la cual se separa la basura, arenas y grasas. En una etapa primaria se decantan sólidos grandes por sedimentación, seguido de una etapa secundaria, en la cual se emplean microorganismos para descomponer materia orgánica a través de lodos activados. Finalmente, en la etapa terciaria se eliminan nutrientes y se desinfecta el agua, ya sea con cloro, ozono o luz UV. Este tipo de tecnologías mejoran la calidad del agua, permitiendo que sea reutilizable para su riego agrícola o para fines industriales. Además, se apegan a la legislación ambiental, en cooperación con la Conagua y la Profepa. Una manera de tratar el agua desde la arquitectura es la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales en el hogar. Esto es principalmente para tratar aguas grises que pueden ser utilizadas posterior a su tratamiento y aportan diversos beneficios. En el caso del río Atoyac, podría beneficiar el implemento de estos sistemas a nivel individual o colectivo para que los residuos de hogares llegaran al río en un estado de mayor limpieza.